Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a tratar de la palabra de Dios, el tema, la voluntad de Dios. Vamos a leer en el Salmo 143, verso 10, lo siguiente: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Antes del sermón quisiera cantar un himno alusivo a la iglesia y a su obra. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que pueda gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey Celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas demande con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura estará. Amén. La razón por que canté ese himno es porque en base al Salmo 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad. Nosotros sabemos ya cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, en lo personal y en lo colectivo. Y Dios, por supuesto, nos ha asignado como las iglesias del Señor Jesucristo para continuar el trabajo que el Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra para hacer. Él se fue al cielo, dejó a los apóstoles, dejó a sus iglesias para que el mensaje de salvación siga siendo proclamado. Amén. Observemos que aquí no dice: enséñame, oh Dios, en esta oración de David, a descubrir tu voluntad. No dice: enséñame a pensar en tu voluntad, pero dice: enséñame a hacer tu voluntad. Dios da por sentado que hay cosas que ya nosotros sabemos que son la voluntad de Dios, pero necesitamos ajustar nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra actitud, nuestro propósito, nuestra misión a la voluntad de Dios. Y el salmista aquí está pidiéndole: Señor, enséñame a hacerla. Dame la energía, dame la determinación, dame ese espíritu asiduo, entregado para hacer tu voluntad. Y ciertamente, tanto en lo personal, tanto en lo familiar, tanto en lo laboral, o en lo académico, o en las diferentes empresas de nuestras vidas, en lo colectivo, necesitamos asociarnos tan íntimamente con el Señor que su voluntad queremos que sea también la nuestra, y Él quiere que sea así. Amén. Hay cosas que son, por supuesto, la voluntad, el deseo, la intención, el propósito de nuestro Dios. Son cosas generales que Él enseña en su palabra. No son ambiguas, no son inciertas, dudosas, son específicas, son claras, y Dios quiere que las aprendamos y que nos identifiquemos con su voluntad. Por ejemplo, algo que en la voluntad soberana de Dios, esa voluntad que es firme, que es absoluta, que es inviolable, Él desea, es la voluntad de Él, que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno,
que todos los hombres y todas las mujeres, niños, jóvenes, a los que están en la senectud, que todos sean salvos. Es un Dios precioso que tenemos. A Él le duele. En Ezequiel capítulo 18 dice la palabra de Dios del verso 30 y 32 que Él no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. La palabra de Dios también nos dice, por ejemplo, en primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno, y se refiere al orar por todos los hombres, los que están en inminencia, por los reyes y por todas las personas en general. Y dice que oremos por todos los hombres, dice al final del verso 1, dice verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual tiene la buena voluntad, tiene el buen propósito de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué le parece? Definitivamente el Señor no quiere sí que nadie se pierda. La palabra de Dios nos dice también en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9, también que con ese propósito, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que debido a esa voluntad, debido a ese deseo que Él tiene, Él nos ha escogido, nos ha separado para que anunciemos el mensaje de salvación. Segunda de Pedro 3, parece que me equivoqué. No es segunda de Pedro 3:9, pero posiblemente es, más bien es segunda de Pedro 2:9, puse la cita mala, dice incorrecta, pero dice en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, vosotros sois linaje escogido. Y él se está refiriendo aquí en esta epístola universal del apóstol Pedro a todas las congregaciones, a todas las iglesias del Señor Jesucristo, de entre los judíos, en Capadocia, en Bitinia, en los diferentes lugares en que estaban esparcidos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, el poder salvífico, el poder transformador de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ve como Él quiere pues que vengamos y nos unamos a Él, que llevemos su yugo, que trabajemos junto con Él, que cooperemos con Él para llevar a cabo su voluntad de que todos los hombres oigan el Evangelio y reciban a Cristo como su Salvador personal. La palabra de Dios dice también, no solamente que Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero la palabra de Dios también nos dice en Mateo capítulo 18, verso 14, que una vez que algún pecador se arrepiente de sus pecados, viene a Cristo como su Salvador y es nacido de nuevo y el Espíritu de Dios le hace nacer como una nueva criatura. Dice la palabra de Dios acá, dice verso 14, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y esta es la aplicación que Él tiene del pastor que tiene 100 ovejas y que de pronto mira que le falta una, entonces deja las 99 y se va al valle, a las rocas, cerca del río, en los abismos, no importa dónde esté, Él va hasta encontrar la oveja que se le había perdido.
Y dice la palabra de Dios aquí aplicándola espiritualmente, que así como ese pastor que cuida esos animalitos, esas ovejitas, las ama y no quiere que ninguno se le pierda, también dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, esto nos está diciendo que aun cuando somos hijos de Dios, somos salvos, pero nos descarriamos, nos deslizamos, nos apartamos del Señor, Él nos da por vencido y Él nos busca de nuevo, porque somos salvos, porque somos sus hijos y Él no quiere que perezcamos. Gloria a Dios. Es la voluntad pues del Señor, que todos los hombres sean salvos y que también permanezcamos salvos hasta que Él nos llegue al cielo. Qué lindo es nuestro Dios. Y por eso es que leímos también en 1 Pedro 2:9, que Él nos ha escogido para que anunciemos estas virtudes, estas buenas nuevas de salvación a todos aquellos que aún no han salido de la oscuridad de las tinieblas y han venido a la luz admirable de Cristo Jesús como nosotros. Amén. Él nos ha conferido. El Señor Jesucristo, antes de irse para el cielo, Él dijo en Mateo 28, del 18 al 20, toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo dominio me ha sido dado, me ha sido entregado ya por mi Padre en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones y bautizando a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios dice también un poquito antes, cuando Él había resucitado y los judíos estaban, los discípulos metidos en un cuarto, en un aposento, puertas cerradas, ventanas cerradas, todo cerrado por miedo de los judíos. Dice que Él se apareció, Él traspasó la pared y se apareció en medio de ellos y los bendijo. Y dice en el capítulo 20, versículos 21 al 23 de Juan, mire qué bonito lo que dice aquí, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 21 al 23. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. Ponga atención a eso. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y que así ha sido enviado y así vendrá otra vez de nuevo al mundo. Dice, así también yo os envío con todo el poder del cielo. Gloria al Señor. Como dije, sí estamos comisionados para hacer esta obra, este trabajo que es de Él. Amén. Es tanto el ahínco, es tanto la asiduidad, es tanta la entrega, la devoción que necesitamos tener para estar compaginados con la voluntad de Dios, hermanos, que no importa el precio que haya que pagar, no importa lo que tengamos que sacrificarnos. El Señor Jesucristo es digno, nuestro Padre Celestial es digno de que vengamos a Él hombro a hombro y que nos asociemos con Él y que no le fallemos y que anunciemos la palabra de Dios. Amén. En 2 Timoteo capítulo 2 versos 8 al 10, el apóstol Pablo, mire qué anuencia, mire qué dedicación de hombre, como el Señor quiere que nosotros tengamos. 2 Timoteo capítulo 2 versos 8 al 10 dice, acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo, nuestro misionero a los gentiles, al pastor Timoteo de la iglesia de Éfeso, le dice, acuérdate de Jesucristo a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está cerca. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Hermanos, Dios se espera que nosotros en esta asociación que tenemos con Él, de anunciar su palabra, seamos así asiduos, dedicados, devotos a esta obra. Amén. Tal era la pasión del apóstol Pablo, que en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, mire qué amor tenía él a sus coetáneos, a sus compañeros, a sus paisanos, a judíos, que dice acá en el Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento. Verdad en Cristo, decir algo en Cristo es que él está tan absorbido por Cristo, que lo que él siente es lo que Cristo siente, lo que él desea es lo que Cristo desea. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, deseara yo mismo ser maldito, deseara yo mismo ser condenado y separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué le parece? Era tanto el amor, era tanto el deseo en su alma, que él sentía para que todos los judíos, todos sus coetáneos, todos sus paisanos fueran salvos, que estaba dispuesto hasta intercambiar la salvación de él por la perdición de los demás. ¿No es eso lo que el Señor Jesucristo exactamente hizo por nosotros? ¿Verdad que dice la palabra de Dios que maldito todo aquel, anatema todo aquel que es colgado en un madero? Nosotros éramos los maldecidos, pero Él vino y tomó nuestra maldición y Él mismo se hizo anatema, Él mismo se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos por nuestro Padre Celestial, limpios, justificados, perdonados. Gloria al Señor. Tenemos ese deseo nosotros también por nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas que a veces ni nos caen muy bien, pero debemos de tener ese ardor en nuestra alma, porque esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, no importa cuán pecador sea la persona, que todos sean salvos. Identifiquémonos así con nuestro Salvador. Amén. Además de la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros, que el apóstol Pablo experimentó y que ustedes, hermanos, hermanas, tienen, gloria al Señor, además de que eso era la voluntad de Dios, que fuéramos salvos. Amén. Gracias, Señor, por tu voluntad. Pero también es la voluntad de Dios que después de que somos hijos de Dios, después de que somos salvos, nacidos de nuevo, después que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, después que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nuestra vida también sea santificada. En el libro en la epístola primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente. Verso 2. Primera Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Es un hecho, hermanos, que todos estos textos tienen que ver con la vida moral diferente, limpia, correcta, ejemplar, que Dios quiere que nosotros tengamos y que vivamos de esa manera, dando un buen ejemplo a los demás. Para el mundo es ok la fornicación, para el mundo es ok
la pornografía. Para el mundo es ok que los solteros vivan juntos sin casarse. Para el mundo es ok el lesbianismo, homosexualismo, adulterio y toda clase de aberración y desvío sexual. Pero la palabra de Dios dice a nosotros que debemos tener una vida separada, limpia, delante del Señor Jesucristo. Que cada uno tenga su esposa en santidad, dice la palabra de Dios. Y que cada mujer su propio marido. Y en Hebreos 13:4 también dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Si usted ya conoce a Cristo como su Salvador personal, usted es una muchacha o un muchacho, es joven, soltero y vive nada más juntado con su novio, con su novia, y usted ya tiene a Cristo como Salvador personal, pare esa práctica, deje esa práctica, ya no más, desista de eso. Dios quiere que tengamos una vida limpia delante de Él. Esto es posiblemente bastante duro para practicarlo, pero la palabra de Dios dice que es su voluntad que vivamos una vida diferente a la que el mundo vive. Amén. Además de eso, hermanos, la palabra de Dios también nos dice que después de ser salvos, que es la voluntad de Dios, después que vivamos una vida limpia, santificada y que también seamos controlados, dominados, dirigidos según la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, versos 15 al 20. Efesios capítulo 5, versos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, allá en aquel texto, pues, en cuanto a la santificación, nos dice que no andemos como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestro cuerpo no es para la fornicación, pero es para el Señor. Que seamos limpios moralmente, que nuestra conducta sea correcta, limpia, delante del Señor, andando en santificación. Y dice, así pues, procurad con diligencia no andar como los necios, sino como sabios, dice el verso 15. Dios quiere que usemos nuestra mente, nuestra cabeza, y que resolvamos en nuestro corazón no perder ya más el tiempo en la clase de vida que vivíamos antes. Pero más bien dice, verso 17, que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra voluntad siempre está ahí, como dice la oración del salmista en el 143:10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Y este es el tercer texto que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor?
que, verso 18, que no nos embriaguemos con bebidas espirituosas, vinos, cervezas, whiskies o coñacs o nada de esas cosas, que ni siquiera miremos eso, dice la palabra de Dios en los Proverbios, pero que más bien seamos llenos del Espíritu. Dice aquí que esas bebidas alcohólicas más bien lo que traen es disolución. Y por supuesto que todos sabemos, sí, que el alcohol lo que trae es degradación, ruina, miseria, pobreza, etcétera, etcétera. La razón por qué el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, está diciendo esto acá a los hermanos de Éfeso es porque en ese primer siglo tenían, de acuerdo a la mitología griega, un dios llamado el dios Baco, y era el dios del vino, el dios de la cerveza, el dios de las bebidas alcohólicas. Y el asunto era religioso, emborracharse de tal manera que la bebida espirituosa llegaba a tener control de la persona, y por medio de ese control podía estar en comunión con el dios Baco. De acuerdo a ellos era la divinidad, era el Dios, pero por supuesto lo que ocurría era que la persona llegaba a estar posesionada de los demonios. Yo me acuerdo una vez allá en Opala, donde nací, que una vez un señor andaba por ahí en la noche gritando entre las montañas, entre los caminos, ahí con tanto monte, 9, 10 de la noche, dice: ¡sálveme, sálveme, socorro, socorro! Y era un borrachito que venía por ahí, corriendo, cayéndose, y todo: los monstruos me están siguiendo, me van a matar. Por supuesto que una persona así, alcoholizada, bien intoxicada de alcohol, comienza a mirar cosas que no son. Eso es lo que dice también en el libro de los Proverbios. Pero en contraposición a esta experiencia, más bien ahora ellos que son hijos de Dios, son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, si ellos hicieron esas cosas antes, dice: ya no seáis embriagados con vino, sino más bien sed llenos. Y eso quiere decir embriagados también, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Esta idea de ser llenos del Espíritu es una terminología marítima, porque la palabra viento y la palabra espíritu, pneuma, es la misma palabra en griego. Y entonces da la idea como de la vela de una embarcación, que el viento la llena, la vela de viento, y así lo empuja la embarcación en la dirección fuerte del viento. Y es lo que dice la palabra de Dios también, que nosotros nos dejemos como las velas llenar del Espíritu Santo. Esta actividad no es nuestra hacia el Espíritu, pero es del Espíritu hacia nosotros. Que nos dejemos ser llenados del Espíritu Santo. Que Él tome el control, que Él tome el dominio, que Él nos dé la dirección que Él quiere. Ya no es la nuestra, ya no es nuestra voluntad, pero que sea 100% absolutamente la voluntad de Dios. Amén. Porque esta es la voluntad, dice, verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Así pues que no es que nosotros tengamos que tener más del Espíritu, sino que dejemos que el Espíritu tenga más de nosotros. Amén. Gloria al Señor.
Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, acá dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos. Oh, lo precioso de los salmos de la palabra de Dios, las escrituras. Al decir acá que seamos llenos de tal manera que nuestro vocabulario se llega a transformar en un vocabulario bíblico. De nuestra boca, emanando de nuestro corazón, esos pasajes, esas escrituras que aprendemos de memoria, las compartimos con los demás. Qué lindo, bella, es la palabra de Dios ya teniendo control de nosotros. Amén. Y dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la epístola de Colosenses capítulo 3, versículo 16, también hay un pasaje paralelo que dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Ve? Tiene residencia la palabra de Dios en usted y en mí, hermana o hermano. Dice, y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ve? Allá dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que Él controle nuestras vidas. Y acá es que sea la palabra de Dios, de la que estamos tan imbuidos, tan inyectados, tan dominados por ella, que de nuestro vocabulario salen hasta bendiciones y pasajes y buenos testimonios de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, qué lindo es. El resultado de esto dice aquí mismo en el verso 17 al 25. Mire, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted está dominado, cuando usted está dirigido, controlado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, mire lo que va a suceder. Dice verso 17 de Colosenses 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire qué combinación más bonita. Usted va al trabajo, usted va a hacer las compras, usted va con su familia a pasear, usted se sienta a la mesa a comer, conversa con alguien, la actividad que sea. Usted tiene todo encomendado al Señor. Y Él es el que va a dirigir las cosas, el que se va a encargar de todos los pormenores. Y usted va a decir al final del día, en la oración, gracias Señor por este día tan lindo, gracias porque hice aquí, porque hice allá, porque me encontré con esta persona y el otro, etcétera, etcétera. Y Dios tiene un corazón agradecido. Amén. Así es como quiere el Señor que nos desenvolvamos. ¿Qué pasa con una casada, con una hermanita que está también llena del Espíritu Santo? Va a obedecer lo que dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. No va a ser ningún problema para una hermanita obedecer ese texto porque está llena de la palabra de Dios, está llena del Espíritu Santo. Los maridos también vamos a corresponder también a ellas, porque vamos a amarles, como dice aquí la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Un hombre lleno de la palabra de Dios, un marido que ama al Señor, está influenciado, dominado, controlado por el Espíritu Santo, no va a ser grosero con su esposa, pero va a ser dulce, caballeroso, generoso con ella. Amén. Dice, en cuanto a sus hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Los niños, los muchachitos, muchachitas, llenas del Espíritu de Dios, controladas por el Señor,
aman a sus padres, respetan a sus padres, los honran a sus padres, aun cuando ya se independizan y se casan y todo lo demás, están con deseo de ver a sus padres y de traerles regalitos y tenerlos felices, estarles contentos, recompensando por todo aquel sacrificio, aquel amor, aquel tiempo, aquella inversión que hicieron los padres en ellos. Hijos agradecidos, felices, contentos, amén. Si somos empleados, dice la palabra de Dios acá, verso 21 dice, nosotros papás también no vamos a estar causando resentimiento a nuestros hijos, causándoles molestias y disgustos, atormentándolos, pero dice, vosotros padres también no exasperéis a vuestros hijos, amén. Empleados, dice la palabra de Dios acá, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que sirven a los hombres, sino de todo corazón, con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, hijos de Dios, que tienen al Señor en sus corazones, están dominados, controlados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas, van a ser los mejores empleados. Amén. Los que van a producir mejor, los honestos, los íntegros, los ejemplares, los que tendrán hasta mejores posiciones en las compañías, porque los patronos, los managers aprecian todas esas cosas y se está dando el buen testimonio de ser hijos de Dios también. Y si usted es patrón más bien, gerente de una compañía, usted también va a ser amable, va a ser gentil, va a ser simpático, cordial con sus empleados y con sus clientes y con todo lo demás, porque el Señor tiene dominio de usted. Amén. La palabra de Dios es linda, es perfecta, es perfecta. Amén. Y para terminar, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, número uno, asociados con Dios, entregados en la casa de Dios, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro todo lo tenemos devoto a la casa de Dios porque queremos que nuestros familiares sean salvos, nuestros vecinos sean salvos, nuestros amigos, nuestros conocidos, compañeros de trabajo, todas las personas los vemos con ojos que reciban a Cristo como Salvador personal, y estamos orando por cada uno de ellos cuando estamos haciendo esta voluntad de Dios, que es lo que Él nos ha conferido y lo que Él nos ha encargado que hagamos. Y cuando vivimos una vida santificada, apartada del mundo, diferente, distinta. Hermanos, en la antigüedad, en los primeros siglos, cuando nuestros hermanos, nuestras hermanas iglesias eran perseguidas por los enemigos y tenían celos, tenían envidias y rencor y inquina contra ellos, pero les admiraban y les llamaban los Catharis. Catharis es una palabra griega que quiere decir los limpios, los puros. Ellos se daban cuenta, hermanos, reconocían que de veras eran ejemplares, pero fustigados por las malas influencias religiosas que les tenía dominados, ellos eran crueles con los hermanos en Cristo, pero reconocían que eran los Catharis, los diferentes, los limpios, los ejemplares en todo sentido, en su vida moral, en su vida ejemplar. Amén. Cuando estamos pues con esta vida santificada, ejemplar delante de los demás, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque es la voluntad de Dios, porque de veras nos estamos entregando de todo corazón a Él, que Él controle nuestras vidas. Ya no es nuestra voluntad, pero es la voluntad de Él. Lo que queremos es que nuestra voluntad sea absorbida por la de Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cuando tenemos eso, hermano, ¿sabe qué? Miren, Dios nos está mirando y Él va a asegurarse que seamos
bendecidos por ello. Amén. La palabra de Dios nos dice en el Salmo número 1, versos 1 al 3, lo siguiente. Bienaventurado el varón, dice la palabra de Dios acá, bienaventurado, dichoso, dice el varón que no anduvo en consejo de malos, apartado de ellos, no estuvo en camino de pecadores, no, está desasociado de ellos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve qué bonito? Es el Señor prometiendo que todo le va a salir bien también. A los niños, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 3? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, honrad a vuestro padre y a vuestra madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Ve? No tenemos los jóvenes, muchachos, que angustiarse, ay, ¿con quién me caso? ¿Y qué carrera voy a escoger en la universidad? El Señor le va a guiar. Lo que usted decida le va a salir bien, porque Dios está guiándole. Dios quiere que todo le salga bien y Él le va a bendecir. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cómo nos conviene estar asociados a la voluntad de nuestro Dios? Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos, y espero que su voluntad, que hagamos su voluntad, y Él se encargará de guiarnos, de tomar las correctas decisiones, defendernos de nuestros enemigos y de prosperarnos y bendecirnos en todo lo que hagamos. Amén. Que para Él sea la honra y la gloria y para nosotros la bendición. Amén. Señor nos bendiga.